Hoy les vamos a hablar sobre el autor José María Heredia, pero no sin antes hablarles sobre la literatura mexicana y sus orígenes. La literatura mexicana comienza mucho antes de que los españoles llegaran y nos conquistaran. Comienza con las culturas como la maya, la azteca, que habitaban Mesoamérica. Pero a diferencia de la literatura que conocemos hoy en día, su literatura se transmitía únicamente de forma oral o a través de jeroglíficos. Pero con la llegada de los españoles fue cuando empezaron a escribirla tal cual la conocemos hoy en día. Pero solo se conservan algunas de sus obras, por ejemplo, el Popol Vuh. En el momento que los españoles triunfan y se apoderan de los terrenos de Mesoamérica, la escritura cambia demasiado porque ya se empieza a escribir en papel. Y las principales obras de aquellos tiempos eran las cartas de los vencedores, que van dirigidas a los reyes de España. Por ejemplo, las cartas de Hernán Cortés, que van dirigidas al rey Carlos V, son de las obras más populares de aquella época. Después, en el virreinato, empieza a tener impacto el barroco, con los principales ensayistas de esa corriente, que fueron Bernardo Balbuena, Lope de Vega, Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz. Después del barroco llega la corriente neoclásica y de ahí le continúa el romanticismo. El romanticismo fue traído a Latinoamérica por nada más y nada menos que nuestro autor estrella, que es José María Heredia. ¿Sabías que el romanticismo se caracterizó por la exaltación de la libertad, la individualidad, la subjetividad y la sentimentalidad, además de un fuerte rechazo a la tradición clásica proveniente del neoclasicismo? José María Heredia fue un poeta, abogado y dramaturgo cubano, y además fue el primer poeta del romanticismo en América Latina. José María nace el 31 de diciembre de 1803 en Santiago de Cuba. Él no asiste a la escuela, sin embargo es educado en casa por sus padres. De hecho, a la edad de 7 años, él ya sabía leer y escribir perfectamente, y es aquí cuando él empieza a redactar sus primeras obras. También a esta edad es cuando toda su familia y él se trasladan a Venezuela por el trabajo de su padre, que también fue un abogado. Y además en la Universidad de Caracas él toma cursos de gramática latina. En 1818 regresa a Cuba y comienza sus estudios de leyes en la Universidad de La Habana. Él tenía tan solo 15 años. Y en 1819, el siguiente año, es cuando se traslada a México por el trabajo de su padre. Y a esta edad también comienza a colaborar en revistas periodísticas y también empieza a juntar sus composiciones poéticas en 2 manuscritos. En 1820, en la Ciudad de México, es asesinado su padre. Es en 1821 cuando él regresa a Cuba y ahí sigue sus estudios. En su regreso a Cuba, funda la revista o semanario La Biblioteca de Damas y además participa, entre muchas otras cosas, en el periódico El Revisor. Y es hasta 1822 cuando él logra obtener su título en bachiller en leyes y se establece en la ciudad de Matanzas. Y esto es a tan solo a los 20 años de edad. Igualmente, a la edad de 20 años forma parte de los Soles y Reyes de Bolívar, que buscan la independencia de Cuba. Debido a esto, el gobierno lo condenó a prisión el 5 de noviembre, pero el 14 de noviembre se escapa clandestinamente del país y se dirige hacia Estados Unidos. Ya en Estados Unidos, su vida queda marcada y documentada gracias a la correspondencia con sus amigos. Uno de ellos era Domingo del Monte. Y pues como queda toda su vida documentada, ya hasta 1825 él decide trasladarse hacia México, donde su papá también tenía pues conocidos porque también trabajó ahí. Y en el traslado de Estados Unidos hacia México, él va pues en el barco y alcanza a distinguir Cuba, la cordillera. Y se siente tan nostálgico y tan triste que es cuando redacta el himno del desterrado,
porque pues se siente triste de que no puede ir a su país, visitar a sus amigos, a sus múltiples amores, porque también era muy amoroso. Entonces es cuando redacta el Himno del Desterrado, que es también una de sus obras más importantes. Al llegar a México, José María se contacta con uno de los amigos de su papá. Este amigo es magistrado de la Audiencia de México y aparte tiene una hija. La hija se llama Jacoba Yáñez, quien se convertiría en esposa de José María, gracias al poder que su suegro tenía dentro de lo que era la legislación. Él se convierte en funcionario de la Secretaría de Estado y Departamento de Relaciones Interiores y Exteriores. Además, legislador, juez de Cuernavaca, oidor fiscal de la Audiencia de México. Eso fue en su carrera política, se podría decir así, como trabaja en México. Y ya en su desarrollo profesional como escritor, realizó varias colaboraciones, además de que fundó el periódico crítico literario Tlalpan Miscelánea, también fue coeditor del periódico literario Iris, y además de que colaboró en muchos otros periódicos, revistas, y entre estos la revista Minerva. También después de 10 años de estar en México, en 1936, redacta una carta donde se retracta de sus ideas revolucionarias y le envía al presidente de Cuba, y pues en ella expresa que se siente arrepentido, que quiere regresar, y pues aceptan sus disculpas, y así es como José María Heredia regresa a Cuba en 1936. Y ya ahí se da cuenta de que ninguno de sus amigos lo quiere. De hecho, como habíamos mencionado antes, que Domingo del Monte tampoco lo quería, y no sé si recuerdan, pero con él era con el que mantenía mayor correspondencia cuando estaba en Estados Unidos. Tampoco lo quiso, y debido a eso regresa a México triste, derrotado, porque él pensaba que en Cuba iba a seguir encontrando las mismas amistades y pues el mismo cariño con el que se fue, pero no. En 1837 regresa a México, pero ya se encontraba enfermo de tuberculosis. Además de que tan solo haber tenido una ausencia de 1 año en México, pierde todas sus influencias dentro del medio. 2 años más tarde, en 1839, a la edad de 35 años, fallece a causa de la misma tuberculosis que lo acogía desde hace 2 años. Y pues esta fue la historia de José María Heredia, un poco triste, un poco feliz, tuvo mucho trabajo, mucho desarrollo profesional. Y a continuación vamos a presentarles algunas de sus obras más destacadas del autor. En el Himno del Desterrado podemos encontrar que el sujeto lírico identifica una geografía y de inmediato evoca a sus amigos, a un amor, a su familia y a su patria. Reina del sol, gira en torno a la flora triunfante. Hondo rastro de espuma va dejando la nave en el mar. Tierra, claman, ansiosos miramos al fin el sereno horizonte. Y a lo lejos descubro un monte, le conozco ojos tristes llorar. Es el pan en su falda respirar, el amigo más fino y constante, mis amigas preciosas, mi amante que tengo tesoro, amor tengo allí, más lejos mis dulces hermanas, y mi madre adorada, mi madre adorada, de silencio y dolores cerca, se consume gimiendo por mí. Eso es todo, amigos.